Hola, ¿cómo están todos? Yo soy la doctora Rosa Estela Romero, uróloga en Guadalajara, otra vez saludándolos como todos los martes. Para la gente que es la primera vez que me ve, los martes compartimos información acerca de un tema urológico para que pues, todas las personas tengan un conocimiento acerca de este tipo de enfermedades y o la compartan con sus familiares, con sus conocidos, para hacer como una cultura de unas personas que buscan la prevención en lugar de un tratamiento para sus enfermedades, ¿no? Entonces, esa es la intención de esto. Acuérdense de compartir el video para que llegue a más gente y más gente tenga esta conciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca del traumatismo de pene. Son todos como los accidentes que se puede tener con el pene. Hola, buenas noches, José de Jesús. Buenas noches. Los traumatismos de pene no son una enfermedad muy común o no se dan muy común. Más o menos son uno de cada 175,000 ingresos a urgencias en cualquier hospital. Entonces no es algo así como muy común, pero pues sucede, ¿no? Normalmente es por una flexión forzada del pene y se da eso es como lo más común, que sea por alguna relación sexual, entonces que sea una flexión del pene en erección contra el perineo o el pubis de su pareja. Esto más o menos es aproximadamente el 60% de todos los traumatismos del pene. Después vienen otros traumatismos, como puede ser algo por arma de fuego, o puede ser por una cornada por toro, o una mordida, o alguna patada, o algún accidente de tráfico, o algún accidente del trabajo. Entonces, ahí todos esos abarcan un 40% de las causas de los traumatismos de pene. Entonces, ya dejando como eso claro, algunos datitos que se dan en esta enfermedad normalmente van a afectar a un solo cuerpo cavernoso. Acuérdense que el pene tiene dos cuerpos cavernosos, uno esponjoso y la uretra. Entonces, normalmente afectan solamente a un cuerpo cavernoso en un 80% y en un 20% se afectan alguna otra estructura, ya sean los dos cuerpos cavernosos, la uretra o el cuerpo esponjoso, solamente en el 20%. Entonces, la fractura de pene es como de lo más común que se da en el traumatismo del pene, y esta pues siempre se va a dar con el pene en erección, obviamente. Acuérdense que les había contado antes, cuando vimos la anatomía del pene, que el pene tiene una capita que se llama albuginia. Esta túnica albuginia es la que tiene como la fuerza para sostener como toda la presión que se da con el torrente sanguíneo que se da al momento de la erección, y es la que, pues, gracias a ella no se pierden las erecciones. Entonces, cuando hay una fractura de pene, obviamente el pene no tiene hueso, entonces lo que se rompe es esta túnica albuginia, que es la que da la dureza al pene. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Alan. Entonces, normalmente la albuginia tiene un grosor de 2 milímetros, pero cuando viene una erección puede bajar hasta 0.25 milímetros, entonces se hace muy delgadita. Aparte, no tiene tanta elasticidad como cuando el pene está en flacidez. Y la presión que se da dentro del pene por la sangre más o menos sobrepasa los 1500 milímetros de mercurio. Entonces, todos estos factores combinados con un golpe hacen que la albuginia esté muy delgadita y no resista como el golpe y se pueda romper. Ahí es cuando se da la fractura. Entonces, normalmente se va a dar durante la relación sexual, que sería de un 33 a un 58%. También se puede dar durante una masturbación o en alguna caída o cambio de posición en la cama cuando se tiene una erección. Esos son como los mecanismos de acción de la fractura de pene. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, René. Buenas noches, Pau. ¿Cómo estás? Cristian, buenas noches. Saludos hasta Ohio. Acuérdense de dejar sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar aquí o mandan un inbox para contestarlas, ¿ok? Entonces, ¿cómo darse cuenta? Porque no siempre duele. En la mayoría de los casos sí duele, pero no siempre duele. Pero lo que pasa, todos los pacientes refieren que hay un chasquido, que se escucha como el tronido de lo que es la albuginia, se pierde la erección
muy rápido y se empieza a formar un hematoma, o sea, un morete en toda la parte genital. Si se llega a romper otra fascia que se encuentra ahí, que se llama de Buck, el hematoma se puede ir hasta la región inguinal y todo el escroto, ¿no? Entonces queda todo morado. Por eso dicen que es un signo de la berenjena, porque está todo inflamado el pene y se pone todo morado. Entonces, también esto normalmente se va a dar en la parte que está más pegada al cuerpo del pene, la fractura, y si es por relación sexual, casi siempre se da en la parte de abajo del pene, que es la parte ventral. El cuerpo cavernoso derecho es el que se ve más afectado, no hay una razón que hayan encontrado de por qué se afecta más el derecho, pero pues en los estudios que se han realizado eso es lo que se menciona, ¿ok? Si a estos síntomas que les di se le agrega que salga sangre por la uretra, por donde hacen pipí, que se llama uretrorragia, o que al orinar se note que está pintadito como de rosita o que ya está rojo, o que haya una dificultad para orinar, así que estén batallando para orinar, o que de plano no puedan orinar, eso quiere decir que a lo mejor también la uretra se dobló tanto que la uretra también se desgarró o se seccionó completamente. Entonces eso es muy, muy importante, todos esos datos se le tienen que decir al médico en cuanto lleguen. Hay muchas personas que no acuden al médico por la pena de contarle cómo pasó y todo eso, pero pueden llegar a tener disfunción eréctil, curvaturas muy severas, dolor crónico, si no van y se atienden. Entonces, vayan y atiéndense porque la verdad es muy importante. De todas maneras, nosotros ya sabemos cómo pasó y no nos interesa. Entonces, lo que nos interesa es darle ese tratamiento para minimizar cualquier daño que se pueda haber hecho. Entonces, vayan, por favor. Entonces eso es como respecto a la fractura de pene, que es como, acuérdense, es el traumatismo más común que se da en el pene. Buenas noches, Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches, Álvaro, buenas noches, Rodolfo, Felipe, buenas noches. Y ya hablando en general cómo se hace el diagnóstico, pues primero va a ser por la clínica. Acuérdense que los síntomas que les había comentado, normalmente el paciente va a decir que se golpeó, o lo mordieron, o tuvo un accidente, o se golpeó, o le dieron una patada, o lo que sea que haya pasado. Entonces ya tenemos ese antecedente. Se va a ver todos los genitales como moraditos y van a estar muy inflamados, entonces ese es otro. Puede salir la sangre que les menciono por la orina o tener un sangrado así abundante por la uretra. Eso, acuérdense, nos informa de que hubo un daño también en la uretra. Y si llega a ser una fractura, en la parte de la fractura se va a sentir así como un relieve o un bordecito que va a estar muy doloroso. Entonces, con estos síntomas ya podemos diagnosticar un traumatismo de pene, ¿no? Una fractura. Pero hay otros elementos que nos pueden ayudar, como un ultrasonido. El ultrasonido no es el método de elección porque tiene muchos falsos negativos, pero sí nos puede ayudar mucho. Cuando hay una duda, se pasa un ultrasonido para ver si la túnica albuginea está toda parejita o si tiene algún hoyito, ¿no? Que tengamos que reparar. Un estudio que es muy, muy bueno, nos dice tal cual cómo está todo, cómo está el edema, cómo están los tejidos alrededor, cómo está la albuginia, todo, es la resonancia magnética. Pero casi no se utiliza porque es muy cara o es cara para el beneficio que nos va a dar y no está accesible en todos los lados. Entonces, normalmente tiene que ser un hospital de tercer nivel o un laboratorio grande o algo así para poder tener acceso a la resonancia. Entonces, es lo que más nos puede servir, pero no es lo que más se utiliza. Y hay otro estudio que se llama uretrograma, donde se mete contraste por medio de la uretra, donde se hace pipí, para ver que toda la uretra esté continua y que no haya una fuga del medio de contraste. Se ven unas radiografías. Eso se hace cuando hay alguna sospecha de que hay una lesión en la uretra. ¿Okay? Bueno, y dependiendo de esto, es como se va a hacer el tratamiento. Cuando es una lesión superficial, que es un golpe, una patada, que nada más hubo edema, que no hay morete, que pues sí hay dolor, pero no se sospecha de una fractura como tal, o sea que a lo mejor un arma de fuego me ha tocado que entra y sale por el pubis, o sea, entra por el pene y sale por el pubis, pero no rozó ningún cuerpo cavernoso, solamente la piel. Hay varios casos de gente muy afortunada que no va a nivel más profundo. En este lo único que se hace es se pone una sonda
para que la inflamación no vaya a cerrar el paso de la orina y para mantener la integridad de la uretra. Se pone un vendaje compresivo, se le dan analgésicos, en dado caso que haya sido una mordida o alguna herida por arma blanca o algo que haya penetrado a la piel, se tiene que dar antibiótico y la vacuna antitetánica si no la han tenido en los últimos 5 años. Entonces, ese es un tratamiento conservador. ¿Ok? Buenas noches, Weyler Cano, desde Los Ángeles. Saludos hasta allá. Y se les da diazepam también para evitar las erecciones y se tienen en observación unos días y después se van a su casa sin ningún problema. Pero la historia cambia cuando ya hay un morete, cuando se escuchó el chasquido, cuando se ve la curvatura. Normalmente hay una curvatura hacia el otro lado, contrario de la fractura en el pene. Entonces, en esos casos es cuando ya sospechamos de que hay una fractura y ahí a fuerza se tiene que hacer una exploración. Se hace normalmente como por medio de una circuncisión se puede hacer, se baja toda la piel y se observan los cavernosos, se drena toda la sangre que hay ahí y se cierra la lujinia con una sutura que es absorbible para que esto sane completamente y después no vaya a haber un problema de fuga, que ya no tengan una buena erección, que se dé alguna curvatura. Todo ese tipo de cosas se puede evitar si se le hace una exploración a tiempo. Entonces, en caso de que haya una lesión en la uretra, también se puede reparar en ese mismo momento o se puede poner una sondita aquí por el abdomen a nivel de la vejiga y dejar que repose todo eso y después hacer la reparación de uretra. Entonces son dos cosas que son válidas, pero eso ya son en casos mucho más graves. Son pocos los pacientes que tienen una lesión en la uretra, pero existen. Entonces, eso es como en general cómo se tratan los traumatismos, qué es lo que pasa. Si tienen un pelotazo, una patada o pasó algo que les haya dejado algún morete o que les está dando muchas molestias, que no se quite el dolor con antiinflamatorios, sí sería muy recomendable que vayan a su urólogo a checarse porque puede haber algo más profundo que a lo mejor a ustedes no les preocupa en el momento, pero que les vaya a dar que les vaya a mermar su actividad sexual o su actividad reproductiva o la forma en que orinan después. Entonces, es muy bueno que vayan al urólogo si tienen alguno de estos síntomas. Obviamente, si tienen una fractura, algo más grave, un accidente de tráfico, una mordedura, algo más importante, es de ley que tiene que revisarlo al menos una vez y descartar todo esto un urólogo. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. Acuérdense, la pueden dejar aquí. El video, si lo quieren compartir, lo pueden compartir desde aquí o desde la página de YouTube. Para la próxima semana les tengo una sorpresa. Espero que participen mucho. Les voy a dejar un link para que me manden mensaje o les voy a dejar un encabezado como las encuestas que hago todas las semanas, pero para que pongan sus preguntas ahí abajo. Si no las quieren poner ahí, las pueden mandar inbox. Y lo que vamos a hacer es voy a estar leyendo las preguntas y las voy a estar contestando en vivo en el próximo Facebook Live, ¿ok? No va a haber un tema en específico, pero eso vamos a hacer porque hay muchas personas que me hacen preguntas de diferentes temas que a lo mejor no quedaron muy claros en los Facebook Live o tienen alguna otra cosa que no se ha visto en los Facebook Live. Entonces, para eso vamos a hacer esa sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Hola Valeria, ¿cómo estás? Bye bye. Dice, si llegan en consulta con médico general, ¿qué analgésico tratamiento general se puede dar? Mira, Valeria, dependiendo de cómo veas al paciente. Si tú lo ves, desde que lo veas con un hematoma, ahí lo tienes que mandar al urólogo, o sea, sin más. Pero si te llegan y solamente hay poquito de edema y hay dolor, normalmente yo les dejo la combinación de diclofenaco con paracetamol y déjales reposo. Hielo local por 48 horas, 10 minutos cada 4 horas, y con eso tienen que mejorar. Si ya ven que en 2 días no mejoran, ya tienen que mandarlo. Y eso sería como en general lo que recomiendo, ¿ok? Bueno, cuídense mucho, nos vemos el próximo martes y que descansen. Bye, bye.